Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos a los bestiarios medievales, parte 1. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Durante el medievo, las criaturas fantásticas podían decorar capiteles, balaustradas y columnas de los edificios religiosos, pero también encontraron un espacio privilegiado en la iluminación de manuscritos, en los que aparecen decorando márgenes y letras historiadas. Miles son los mitos y leyendas, cuentos e historias que para deleite u horror del ser humano medieval contenían a estos seres como protagonistas. Las bestias fantásticas medievales fueron objeto de estudio y síntesis en los bestiarios. Estos compendios describían tanto animales como criaturas míticas de las que se suponía una existencia real. Algunas de estas criaturas eran benévolas con las personas, otras malvadas, pero en la mayoría de los casos podían ser ambas cosas, dependiendo de cómo se les tratase. A continuación, en nuestro particular bestiario de la máquina del tiempo, vamos a enumerar y describir con detalle gran número de estas fantásticas criaturas. Dragones. El dragón es un ser mitológico que aparece en diversas formas en varias culturas de todo el mundo, con diferentes simbolismos asociados. Hay dos tradiciones principales sobre los dragones europeos, derivados de las tradiciones populares europeas y de la mitología de Grecia y Oriente Próximo, y los dragones orientales, de origen chino, coreano, japonés, vietnamita y de otros países de Extremo Oriente. Las dos tradiciones surgieron probablemente de forma independiente, pero en su desarrollo se han influido mutuamente. La palabra dragón deriva del griego antiguo y se aplicaba a la mirada de las serpientes, las águilas, la gorgona y los guerreros. En base a esto, se cree, pues, que en origen el término hace referencia al poder fascinante e hipnótico de la mirada de la serpiente. Aunque aplicada en un principio a serpientes reales, pronto se utilizó también para referirse a aquellas criaturas serpentiformes que, dotadas de características imaginarias como enorme tamaño, capacidad de arrojar fuego o agua por la boca, garras o alas para volar, entre otros, aparecen en cuentos, leyendas y mitos. Concretamente, se ha especulado que la gran cobra real puede ser el origen de los mitos acerca de los dragones que escupen fuego. En tiempos arcaicos, se encontraron cocodrilos del Nilo, una especie reducida actualmente en el sur de Europa, tras haber nadado a través del Mediterráneo. Estos cocodrilos desviados pudieron ser un elemento de inspiración para los mitos de dragones. También es posible que tanto esqueletos de ballenas como de dinosaurios, así como fósiles de mamíferos gigantes, hayan sido confundidos de igual manera por los huesos de estas criaturas aladas y otros seres mitológicos. En un principio, los dragones fueron devoradores de dioses. Posteriormente, los dragones fueron fuerzas a las que se les ofrecían doncellas en sacrificio, aunque no tardaron en concebirse como devoradores de hombres. De todos modos, estos papeles iban relacionados con el de guardián de alguna reliquia, tesoro o de un lugar sagrado. Justamente porque son guardianes de algo sagrado, simbolizaban el puente a otro mundo o la prueba de todo héroe. Grifos. El grifo es una criatura cuya parte frontal es la de un águila gigante, con alas de plumas blancas, pico afilado y garras poderosas. La parte posterior es la de un león, con pelaje amarillo, patas musculosas y cola larga. De acuerdo con los mitos, es 8 veces más grande y fuerte que un león común, y no es raro que se llevara volando a un jinete con su caballo, o a un par de bueyes que entraran en sus patas. Los grifos vivían en los montes hiperbóreos, situados en tierras septentrionales aún desconocidas, al norte de Tracia. Les encantaba el oro y las piedras preciosas, y siempre que podían, se dedicaban a acumular estos tesoros. En el arte antiguo, el grifo era en ocasiones representado atacando al caballo. La idea de que los grifos odiaban a los caballos puede explicarse como una derivación de la leyenda según la cual los grifos sufrían el robo de su oro a manos de los arimaspos, un pueblo arcaico que montaba a caballo. Según algunos relatos, los grifos arrojaban fuego por un orificio junto a su nariz y aire helado de sus pulmones salía por su boca, e incluso se decía que al batir sus alas podían generar maremotos y que al rugir hacían temblar la tierra. Además, para algunas culturas antiguas, el grifo tenía el poder de controlar los 4 elementos.
o 5 para los hindúes. Aunque el grifo se puede interpretar genéricamente como una bestia benigna que suele relacionarse con el árbol de la vida al ser un animal ambivalente, en otros casos, durante el medievo, podía ser tanto una representación como salvador o como anticristo. Una hipótesis moderna plantea que el origen real del grifo como criatura mitológica se encuentra en los numerosos restos fósiles de dinosaurios pertenecientes a la familia Ceratopsidae, que se pueden encontrar en gran número en los desiertos de Asia Central, especialmente Mongolia. El hallazgo casual de los esqueletos petrificados de estos dinosaurios, de boca en forma de pico ganchudo, amplios huesos escapulares, cola larga y patas con pezuñas de varios dedos, pudieron haber dado lugar antiguamente a una reinterpretación de los dueños de esos esqueletos, convirtiéndolos en criaturas mitológicas a falta de un referente real. Basiliscos. El basilisco era un ser fabuloso que se describía como una serpiente gigante cargada de veneno letal que podía matar con la simple mirada y al que consideraban el rey de las serpientes. Posteriormente se lo ha representado de diversas maneras, pero siempre con características reptilianas. En el siglo VIII, el basilisco era considerado una serpiente dotada de una cresta con forma de corona o mitra en su cabeza, siendo el animal en sí de tamaño variado y su influencia era tan nociva que su aliento marchitaba la flora del entorno y resquebrajaba las piedras. Respecto a su nacimiento, se han dado varias hipótesis. La primera teoría fue que los basiliscos nacían a partir de un huevo deforme puesto por un gallo. Al llegar el huevo a la edad de 7 años, desde su puesta, era incubado por un sapo durante 9 años más en un nido específico hecho de estiércol. Por lo tanto, al nacer guardaba todas las características de sus progenitores: cabeza de gallo, cola de serpiente y cuerpo de sapo. La teoría más aceptada es que nacían de un huevo puesto por un gallo e incubado por una serpiente, y se decía que nace con cuerpo de gallo, lengua de serpiente y cresta. En su edad media, pasa a ser un gallo con 4 patas, plumas amarillas, grandes alas espinosas y cola de serpiente que podía terminar en garfio, cabeza de serpiente o en otra cabeza de gallo. Los basiliscos vivían en los desiertos que él mismo creaba debido a que al exhalar fuego constantemente rompía piedras, quemaba el pasto, secaba los árboles y envenenaba las aguas. Una peculiar característica del basilisco era su capacidad de matar con su mirada. Se decía que quien miraba los ojos de un basilisco moriría, y si lo veía por un reflejo, quedaba petrificado. En cambio, si era el basilisco quien se veía reflejado en un espejo, se mataba a sí mismo. Entre los métodos seguros de matarlo, uno era con el canto del gallo, que aterrorizaba al basilisco, y otro, con su principal enemigo natural, la comadreja, que era el único animal capaz de vencerle, pero siempre moría en el intento. En el año 1728, el monje naturalista Jerónimo Feijo negó rotundamente que un animal pudiera matar con la vista, lo que provocó una gran polémica que no terminaría hasta que lo ordenó un ya cansado rey Fernando VI en 1750. No obstante, el vulgo siguió creyendo en esta sierpe y en sus malignas propiedades durante al menos otro siglo más. Unicornios. El unicornio es una criatura representada habitualmente como un caballo blanco con patas de antílope, ojos y pelo de cabra y un cuerno en la frente. En las representaciones modernas, sin embargo, es idéntico a un caballo, diferenciándose únicamente en la existencia del cuerno, del que se decía que tenía propiedades mágicas y afrodisíacas. El narval jugó un papel central en la larga creencia en el unicornio occidental. Su gran y único diente espiral se vendió como cuerno de unicornio desde finales de la Edad Media, especialmente en el siglo XVI, proporcionando evidencia material de la existencia del animal legendario. La primera representación de un unicornio se encuentra en sellos y sellamientos de sitios en la región norte del Indo, fechados en el 2600 a.C., pero se dice que el hábitat natural del unicornio se ubicaba en la zona de Etiopía. En el siglo VI, el marino griego Cosmas Indicopleustes distinguió en su diario entre el rinoceronte, animal parecido al elefante en su piel y sus pies, y el unicornio, bestia terrible e invencible, que cuando era acorralada por cazadores se arrojaba desde la cima de un precipicio y escapaba ilesa, pues su único cuerno podía amortiguar todo el impacto de la caída.
El unicornio aparece descrito desde el principio como un pequeño cabrito muy fiero al cual se casaba, llevando cerca de su morada una muchacha virgen. La creencia era básicamente que el animal se lanzaba sobre su regazo, ella lo amansaba, ya se lo podía llevar. Para la versión árabe del pasaje, el unicornio mamaba de los pechos de la doncella, quien alargaba la mano y aferraba el cuerno que el animal tenía en la frente. En cambio, si la doncella no llegase a ser virgen, se decía que el unicornio la mataría por corrupta e impura. Blemias. Los blemias eran una raza mitológica de hombres sin cabeza de la tradición romana que tenían los ojos en los hombros y la boca en el tórax. Algunos de estos personajes monstruosos reaparecieron y se reelaboraron luego en textos medievales y renacentistas, en la escultura medieval, capiteles románicos, entre otros, y en emblemas y grabados de esa época. La extraña descripción de los blemias por los romanos se ha explicado por la ausencia de conocimiento directo ligado a las vestimentas guerreras de un pueblo africano en los confines de Egipto que las fuentes llaman blemios y que incursionaron numerosas veces en Egipto. La confusión se debería al equipamiento bélico de los blemios históricos, consistente en un yelmo o una máscara de mimbre, que cubría desde la nariz hasta las rodillas, complementado por un escudo oval decorado, y de los que se han encontrado restos arqueológicos en Qasr Ibrim. Un guerrero, así equipado y visto desde la distancia, daría la impresión de no tener cabeza. La creencia en hombres acéfalos no solo se mantendría en el siglo XVI, sino que se multiplicaría, refiriéndolos tanto en Europa como en el nuevo continente descubierto, al que se trasladan numerosos mitos antes ubicados en África o Asia, tanto en fuentes hispánicas como en fuentes anglosajonas. La imagen de los blemias, como seres realmente existentes, empieza a decaer en el siglo XVIII, cuando son relegados, junto con otros seres míticos, al catálogo de figuras fantásticas, de la obra de Benito Jerónimo Feijóo, Teatro Crítico Universal. Cinocéfalos. El término cinocéfalo se aplica a varios personajes mitológicos con la cara de perros. Al menos uno de ellos, dice la leyenda, que habitó en Marmárica, al oeste de Egipto, en la Libia moderna. De acuerdo a los hagiógrafos, un coloso con cabeza de perro fue capturado en combate por los romanos y obligado a enrolarse en las legiones, para luego ser trasladado con su unidad a Antioquía, Siria, en donde se dice que el obispo Pedro lo bautizó y posteriormente sufriría martirio en el año 308 después de Cristo. Richard Light, autor del libro Bestias Fabulosas, comenta que los primeros exploradores contaban historias de hombres con cara de perro que vivían en los bosques, planteando que quizás lo que vieron fue una especie de lémur llamado Indri Indri. Hadas. Las hadas son espíritus protectores de la naturaleza, pertenecientes a la misma familia de los elfos, gnomos y duendes. Estos seres se caracterizan por tener forma humana y la habilidad innata de manipular la magia, con largos periodos de vida, y en algunos lugares son inmortales, permaneciendo invisibles u ocultos ante el ojo humano. Las hadas son seres de gran belleza, muy blancas, poseedoras de considerables riquezas y en ocasiones dotadas de talento para la construcción u otras artes. Casi siempre suelen estar vinculadas o muy cerca de los bosques y el agua, ríos, lagos o fuentes. Además, todas ellas poseen conocimientos de las plantas, las piedras y los conjuros. Con estos, logran su riqueza material y sus encantos. Es común a las hadas de la literatura medieval el deseo de unirse a un hombre para fundar una familia, pero no tratan de atraparlo. Por el contrario, le ofrecen compartir su fortuna, ser su amante, su compañera y la madre de sus hijos, imponiendo claramente y desde el principio un pacto. Si dicho pacto se incumple, la unión desaparece. Las hadas hacen todas las cosas inocentemente, aunque su comportamiento en ocasiones puede llegar a ser perverso. Varios rasgos comunes caracterizan a estos habitantes del ultramundo en todos los países. Se clasifican en benéficas y malévolas. Hay hadas con poderes nocivos y que llegan a utilizar contra los humanos. Algunas llegaban a raptar niños para cambiarlos por seres mágicos, totalmente iguales a los niños raptados. Así, intentaban crear una estirpe entre humanos y hadas, aunque los niños morían al poco tiempo, ya que eran pálidos y enclenques. En la Edad Media, a todos aquellos niños que estaban pálidos y delgados, se les consideraba que eran hijos de las hadas y habían ocupado el lugar del verdadero hijo.
Otras veces engatusaban a un hombre de noble estirpe, transformándose en mujeres de belleza inigualable para quedarse embarazadas de estos y dar a luz a un ser mitad humano y mitad hada. En muchos escudos heráldicos de la época se refleja el mundo de las hadas. Muchos aristócratas querían hacer ver que provenían de un linaje de las hadas. Arpías. Las arpías eran inicialmente seres con apariencia de hermosas mujeres aladas, cuyo cometido principal era hacer cumplir el castigo impuesto por Zeus a Fineo. Estas, valiéndose de su capacidad de volar, le robaban continuamente la comida antes de que éste pudiera tomarla. A la versión básica de este mito se le fueron añadiendo nuevos detalles con el discurrir del tiempo. Así, las arpías ya no robaban la comida, sino que la ensuciaban con sus excrementos, corrompiéndola. Pronto, empezarían a ser vistas como difusoras de suciedad y enfermedad, adquiriendo así su más célebre apariencia monstruosa. En tradiciones posteriores, fueron transformadas en genios maléficos con cuerpo de ave de rapiña, horrendo rostro de mujer, orejas de oso y afiladas garras, que llevaban consigo tempestades, pestes e infortunio. Bajo esta nueva forma, fueron también impartidoras de castigo, raptando a la gente y torturándola. Eran despiadadas, crueles y violentas, y vivían en las islas Estrófades. Se les consideraba personificaciones de la naturaleza destructiva del viento. Esta es la forma de la arpía que acabó por imponerse y la que ha perdurado hasta la actualidad. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.